¿Cómo es que se va tramando la vida? Políticos y mercadólogos y publicistas apuestan, es su principal apuesta, a la desmemoria de parte del público. Los historiadores, por su parte, apuestan, creemos, a lo contrario, es decir, a la memoria colectiva, a la memoria que cada uno de nosotros podemos tener de las cosas, de los hechos, de los acontecimientos, de los personajes que van haciendo la vida. Pero cada uno de nosotros, como individuos, ¿a qué le apostamos? En general, apostamos, me atrevo a decirlo, a la memoria, pero no a la memoria del grupo al cual pertenecemos tanto como a la memoria individual, a lo que cada uno de nosotros podemos recordar y cómo a partir de esos recuerdos vamos construyendo nuestro devenir, nuestra vida, nuestra existencia, y cómo esta serie de recuerdos, como se vayan prestando, permiten que vayamos entendiendo, comprendiendo aún mejor lo que somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Despreciar a la memoria y los productos que ésta nos deja, ya sea en construcciones, edificios, a través del arte, novelas, escritos, ensayos, y ahora, gracias a la nueva tecnología, las distintas grabaciones que podemos encontrar, rememorando viejos momentos, ya sea personales, en aquellos videos que encontramos en YouTube de gente que busca documentar su vida. Como hacían nuestros padres, por ejemplo, en las películas de formato 8 o Super 8, o inclusive los documentalistas con el formato de 16 y 35 milímetros, que todavía se siguen utilizando, pero ya más modernizados. O aquellos que vemos traídos de los medios de comunicación, de los viejos programas de televisión, recordando aquellas series memorables, gratificantes. Esa apuesta por la memoria nos hace en buena medida quienes somos. Me están ustedes viendo ahora así. Desde el año pasado he tomado la decisión, no sé si para toda la vida o solo una eventualidad, de que dada mi circunstancia económica y por no estar pagando constantemente la peluquería, no tanto por moda, porque no creo que los pelones se pongan de moda, y aprovechando que ya es poco el pelo que pinto, mejor me rapo y estoy en estas épocas de verano un poco más cómodo, o cerca del invierno, permitiendo que crezca mejor el cabello, ya que en invierno es cuando crece más. Pero ¿por qué comento esto de lo pelón? Porque si ustedes recuerdan, estamos hablando de la memoria, si ustedes recuerdan, en uno de los videos anteriores dije, y lo que decía un productor muy importante de telenovelas, mijito, la secuencia solamente la hacen los peinados y el vestuario, de ahí en fuera nada más. Así pues, pasándome por el arco del triunfo, o como diría mi abuela, por aquí, por acá y por allá, el principio de la continuidad, bueno, pues ahora me ven así. Pero esto no quiere decir que no seguimos en la misma línea. Porque a fin de cuentas, la continuidad es una manera como la memoria se las ingenia para persistir, dejando intactos los detalles y momentos que hacen de la existencia o la inexistencia algo, aunque inconspicuo, perdurable. La trama de la vida sabe y no de continuidad. La muestra está en que diario las cosas se mueven de lugar. Nosotros somos quienes las movemos. Pero como nuestra memoria de corto plazo es eso, de corto plazo, por lo tanto, muy fácil de quedar atrapada en las redes del tiempo, de pronto volteamos y decimos, ¿dónde quedó esto? ¿O qué se hizo tal cosa? No preguntamos dónde lo dejé tan frecuentemente, aunque sí lo hagamos, como si las cosas tuvieran vida. Y a veces lo achacamos, es un duende el que me hizo la mala trastada, un duende, un hada.
Un ser extraordinario me escondió el pasaporte, me escondió las llaves del coche, me escondió las llaves de la casa, me escondió la cartera, me robó. Y de pronto, cuando menos lo imaginamos, ¡zas! Como por arte de magia, en este ámbito de realidad, aparecen las cosas. Como si alguien las hubiera encontrado por nosotros. O como si ese bromista hubiera dicho, ya fue suficiente tiempo, vamos a devolverle lo que no es nuestro. Ese tipo de situaciones que se nos antojan fantásticas, propias del realismo mágico, como el de la obra de Gabriel García Márquez, ocurre todos los días y son juegos que nos hace la memoria. En este entramado de anécdotas que he venido platicando, lo que he querido mostrar al momento de hacer un elogio de la obra y de la vida de Gabriel García Márquez, tomándolo como pretexto para trazar las tramas que hemos venido elaborando en este conjunto de videos. Es como cada uno de nosotros somos el hilo que hace posible que el tejido de la vida y de la existencia se piensa, se cree que si uno pudiera ir en el tiempo atrás y borrar la existencia de uno, o que uno no existiera, la vida sería distinta. Eso, lejos de colocarnos en una posición ególatra, egocéntrica, de que sin mí las cosas no serían así, no, en realidad es cierto, porque todos nos influimos unos a otros, y ya sea con un mínimo acto, con una mínima palabra, hacemos que el mundo del otro sea distinto, al menos por un instante que queda inscrito en la historia de esa persona. No siempre somos conscientes de lo que hacemos a los demás. No siempre somos conscientes de lo que nuestros actos motivan en los demás, o cómo nuestro pensamiento, nuestras palabras inciden, motivan, afectan, en una palabra, a los otros. Cuando llegamos a ser conscientes, muchas veces por azar, de este grado de afectación que tenemos sobre los demás o que los demás tienen sobre nosotros, en ese momento es cuando realmente empezamos a madurar. Es cuando realmente empezamos a darnos cuenta de que todos somos interdependientes y que no nos entendemos sin el otro. El ser humano no puede entenderse sin alguien a un lado. Y no estoy hablando solamente en cuestión de pareja, sino el prójimo. Gracias al que está enfrente de mí es que yo puedo entenderme como soy. Pero por supuesto que para entenderlo al otro, tengo que empezar por entenderme a mí. Porque ya se sabe que yo no puedo dar al otro si no tengo primero claro lo que tengo para darme a mí y lo que tengo para dar desde mí. En este sentido, Gabriel García Márquez, llevándonos en esta idea de la memoria y la nostalgia y la conciencia de uno mismo y de los otros, nos dice: el estado del mundo cuando empecé a tomar conciencia de mi ámbito familiar, no logro evocarlo de otro modo. Pesares, añoranzas, incertidumbres en la soledad de una casa inmensa. Necesité esta vejez sin remordimientos para entender que la desdicha de los abuelos en la casa de la Cataca fue que siempre estuvieron encallados en sus nostalgias, y tanto más cuanto más se empeñaban en conjurarlas. Se atrincheraron en sus gustos, sus creencias, sus prejuicios, y cerraron filas contra todo lo que fuera distinto. De alguna forma es un retrato mío. No se trata de hablar de mí, estoy hablando de Gabriel García Márquez. Y de Shakespeare, y de Cervantes, y de Sixto Valencia, Burgos, el papá de Memín Pinguín, y por supuesto todavía estamos con Cantinflas. Pero de las conexiones que Gabriel García Márquez, a través de su literatura, despierta en mí para hacerme consciente de muchas cosas. O al contrario, para realizar la magia en este realismo específico que puedo estar yo viviendo. De ahí la idea un poco del realismo mágico. Y yo me veo a mí entre estas cuatro paredes, sentado en esta poltrona, en esta casa gigantesca, en la que tras fallecer mi madre me quedo solo. 5 años después, de pronto tengo gatos que yo no pedí. Acepté responsabilizarme de ellos. Los quiero ya, los amo a mis gatitos. Pero la principal habitante de esta casa
no es mi persona, sino es mi soledad. Fue un año antes de la muerte de mi madre que yo empecé a leer 100 años de soledad. Hoy, 6 años después, esa soledad, esos años y esa centuria se remite solamente a un lustro, personalmente hablando. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra mansión en la cual tenemos un pequeño cuarto, donde habita ese pequeño fantasma que hace pescaditos de oro para poder sobrevivir al tiempo. Cerca de donde estoy yo está un espacio que mi madre había dedicado, igual que los personajes de Gabriel García Márquez, a colocar retratos. Es la galería familiar. Ahí están los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos también, retratados. Los amigos, los compadres, los familiares actuales, los idos, los perdidos, los olvidados, los que han querido ser olvidados, los que guardan renconcomios, los que siguen siendo amorosos, los que vienen y van. Y es cada vez que paso por el pasillo que está atravesando esa galería, como si de pronto me conectara con los pasillos y las escalinatas de ese colegio de Hogwarts, de Harry Potter. Esos retratos de pronto me miran, me hablan, se ríen de mí, me aconsejan, me señalan, me hacen comentarios, apuntes. Son vidas de pronto congeladas, son congelamientos que de pronto por virtud de la imaginación de uno cobran vida. En estos juegos que nos hace la memoria, venía yo recordando, trazando la trama relacionada con Cantinflas en este entramado que vengo haciendo, lo siguiente. Publicamos una frase que consideramos que la había pensado Cantinflas como su epitafio, y esta decía: parece que se ha ido pero no es cierto. Por mi parte yo recordaba que más bien la frase se relacionaba con una escena de una de sus películas, concretamente la de El Super Sabio. También estaba yo recordando cómo era que yo escribía esos artículos y hacía la corrección de estilo. Y además también venía yo recordando que yo escribí un par de artículos, 3 para ser exacto, que ¿jamás se publicaron? La memoria muchas veces es motivo de conflictos. Y si no, qué mejor prueba que la que puede darse entre dos novios, esposos, amantes o familiares o amigos. Cuando empezamos a recordar cosas que vivimos juntos, uno lo recuerda de una manera y el otro la recuerda de otra completamente distinta. Los datos que registró uno no los registró el otro de la misma manera o simplemente no los registró. Y cuando empiezan las anécdotas y las historias, de pronto uno dice: ah, esto fue así, 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 así. Y el otro le rebate: no, sucedió de esta y esta y esta otra forma. A fin de cuentas, otra vez, como anota Gabriel García Márquez, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.